Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España. Este vídeo de Física y Química que vamos a dedicar a calcular la masa molar o la masa molecular. Va a ser un vídeo muy completo, muy interesante, lo vamos a explicar desde cero, te va a encantar. Y que te invito a que veas, además si te gusta me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, atento, que comenzamos. A la hora de trabajar ejercicios en los que se pide la masa molar o la masa molecular, debemos entender que en cuanto a cantidad numérica es la misma, pero os he dejado aquí escrito una pequeña definición de lo que significa cada uno de esos dos conceptos. Por un lado, la masa molar es la cantidad de masa que una sustancia tiene en un mol. Esa cantidad de sustancia se va a expresar en gramos mol, porque es los gramos que va a haber en un mol. Mientras que la masa molecular es la suma de las masas atómicas de todos los átomos de una molécula. Esa es más o menos una pequeña definición para que os pueda quedar más o menos claro que aunque numéricamente es la misma cantidad, hay una pequeña variación en cuanto al significado de ambos conceptos. La masa molecular se va a dar en UMAS y la masa molar se va a dar en gramos mol. Pero ¿qué voy a necesitar yo, por ejemplo, si en un ejercicio me piden que calcule masa molecular y molar del óxido de magnesio? ¿Qué necesito? Bueno, pues lo primero que voy a necesitar es la masa atómica de cada uno de los elementos. Yo os he dejado ahí unos sencillos pasos. Primero, vamos a identificar qué elementos tenemos en un compuesto que nos den. Aquí que vamos a tener por un lado oxígeno y por otro lado magnesio. ¿Qué necesito yo de esos elementos? Pues voy a necesitar la masa atómica de esos elementos. ¿Y cómo localizo yo ese dato? Bueno, pues en una tabla periódica que yo os he dejado aquí puesta, por ejemplo, pues buscamos esos dos elementos que vienen representados por unos símbolos. Por ejemplo, el magnesio, esta es su posición, y yo os he sacado aquí y os he puesto los datos del magnesio, que su masa atómica sería, la masa atómica promedio sería 24,3. A veces, si son ya números muy próximos a otros, pues se suele redondear. Por ejemplo, el oxígeno, su masa atómica es 15,999999, pues ya se pone 16 la masa atómica. Entonces, primer dato, identificamos elementos que por un lado tenemos el magnesio y por otro lado el oxígeno, así que los vamos a escribir aquí. Y ya sabemos que van a ser datos que vamos a obtener desde la tabla periódica. En las casillas de la tabla periódica, la masa atómica del elemento suele ser un número que viene con decimales. Vosotros identificáis en qué posición ocupa en vuestra tabla la masa atómica. En todas las casillas cada elemento trae la suya. De estos 118 elementos identificamos cuál es la posición de la masa atómica y ese es el dato que vamos a necesitar para trabajar los ejercicios. Ahora ya vamos a seguir los pasos que os he marcado yo ahí, que es primero identificar los elementos que tenemos. Por un lado magnesio, que es Mg, y por otro lado el oxígeno. Mediante su símbolo químico ya vamos a saber y vamos a poder buscarlos en la tabla. Entonces vamos a tener por un lado magnesio y por otro lado oxígeno. Luego vamos a buscar la masa atómica de cada elemento. El magnesio tiene 24,3 gramos mol y el oxígeno tiene 16. Tercer paso, multiplicamos por las veces que se repite. El magnesio en este compuesto aparece una sola vez, luego por 1. Entonces eso nos va a dar igual a 24,3. El oxígeno aparece también una sola vez, no tiene números. Cuando no aparecen números ahí debajo, subíndices, pues decimos que está solo una vez, 16 por 1, con lo cual son 16. El siguiente paso es sumar. 24,3 más 16 nos va a dar 40,3. Ahora, como me piden la masa molecular, cuando me piden masa molecular lo voy a dar en UMAS, unidades de masa atómica. Esta sería la masa molecular. Y luego tengo que expresar la masa molar. Pues la masa molar es la misma en cuanto a cantidad, que son 40,3, pero en vez de en UMAS, pues ya la vamos a expresar en gramos mol. Así que el resultado de este ejercicio sería que la masa molar y la masa molecular de este compuesto serían 40,3 UMAS si hablamos de masa molecular y 40,3 gramos mol si hablamos de masa molar. Os doy un pequeño truquillo para entender y diferenciar
¿Cómo me acuerdo yo que va a ser la masa molecular y voy a tenerla que poner en UMAS? Pues mira, recordad que la masa molecular lleva una U. Pues como lleva una U, la damos en UMAS. Mientras que la masa molar no lleva U, entonces va a ser gramos mol, ¿vale? Pues ahora seguimos con el siguiente concepto. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Tenemos aquí el sulfuro de dihidrógeno, también llamado ácido sulfídrico, y vamos a calcular su masa molecular y su masa molar. En primer lugar, hemos hablado que había que identificar los elementos. Pues por un lado vamos a tener hidrógeno y por otro lado vamos a tener azufre, que se representa con ese símbolo, con una S. Tenemos aquí ya los datos que yo ya os los dejé desde la tabla periódica. Tenemos por un lado que la masa atómica del hidrógeno es 1, así que vamos a poner 1 y la masa atómica del azufre, y hacemos el segundo paso, masa atómica de cada elemento. La masa atómica del azufre, que es 32,1. Ya tenemos las masas atómicas. Ahora multiplicamos por las veces que se repite. El hidrógeno, ¿cuántas veces se repite? 2. Entonces, 1 por 2, que es 2. Y el azufre, ¿cuántas veces se repite? 1. Con lo cual nos va a dar 32,1, que se puede redondear a 32. En estos ejercicios donde vengan los decimales sean tan bajitos, no hace falta dejar el decimal, lo vamos a redondear. Entonces, 32 y 2, 34. Hemos multiplicado y ahora ya sumamos el 2 y el 32, que es 34. Y ahora ya sí, vamos a por las unidades. Tenemos que dar por un lado la masa molecular, que sería 34 UMAS, y por otro lado la masa molar, que hemos dicho que se daba en la misma cantidad numérica pero en gramos mol. 34 gramos mol. Pues ya tenemos el segundo ejemplo resuelto. En este tercer ejemplo tenemos el trióxido de difósforo. Y vamos a seguir paso a paso para hacer la masa molecular y la masa molar. Primer paso, identificamos los elementos que tenemos, por un lado fósforo y por otro lado oxígeno. Así que vamos a escribir fósforo, que su símbolo es una P, y oxígeno, que el símbolo es una O. Ahora vamos a escribir, segundo paso, la masa atómica de cada elemento. La masa atómica del fósforo es 31. Ahora, en el oxígeno la masa atómica es 16. Ahora, siguiente paso, multiplicamos por las veces que se repite. El fósforo P2 se repite 2 veces, luego 31 por 2, que son igual a 62, y el oxígeno se repite 3 veces. Vemos que pone O3, pues 16 por 3, que son 48. Si ahora sumamos 62 y 48 nos va a dar 110. Bueno, pues ahora tenemos que expresarlo como masa molecular y como la masa molar. Masa molecular 110, y que hemos dicho que cuando era masa molecular, UMAS. Y ahora la masa molar era lo mismo, 110, y ya sabemos que cuando era masa molar eran gramos mol. Este es el siguiente ejemplo, que es el ácido fosfórico. Vamos a seguir los pasos como antes. Veis que las fórmulas cada vez van siendo más complejas. Tenemos aquí primero identificar los elementos. En este caso tenemos 3 elementos. Por un lado el hidrógeno, por otro lado el fósforo y por otro lado el oxígeno. El hidrógeno, que tiene su masa atómica 1. El fósforo, que tiene 31, y el oxígeno, que tiene 16. Ya hemos hecho el paso número 2, que es escribir la masa atómica de cada elemento. Ahora el paso número 3, multiplicamos por las veces que se repite. El hidrógeno, H3, se repite 3 veces, pues 1 por 3, que es 3. El fósforo se repite una vez, cuando no vienen números es como si fuese un 1, 31 por 1, que es igual a 31. Y el oxígeno por 4. Que son 64. Y ahora sumamos. El siguiente paso, ya hemos hecho la multiplicación, hemos multiplicado y ahora sumamos todas las cantidades, que serían 98. Ya tenemos
Ahora tenemos que expresarlo en sus unidades, como masa molecular, que sería en UMAS, sería 98 UMAS, y como masa molar, que serían 98 gramos mol. Vamos a ver ahora este ejemplo, en el que ya vemos que aparece un paréntesis. Vamos a ver cómo se resuelve el hacer la masa molecular y molar en este caso. Los pasos serán los mismos. Os he dejado yo aquí los datos de las masas atómicas del calcio, del nitrógeno y del oxígeno. Entonces vamos a identificar los elementos. Por un lado el calcio, por otro lado tenemos nitrógeno y por otro lado tenemos oxígeno. El siguiente paso es que vamos a hacer la masa atómica de cada uno de los elementos. La vamos a escribir. El calcio, que tiene 40, el nitrógeno, que tiene 14, y el oxígeno, que tiene 16. Ahora, multiplicamos por las veces que se repite. El calcio no tiene número, luego se va a repetir una vez. 40 por 1, que va a ser 40. Ahora, el nitrógeno, aquí no lleva número, pero veis que hay un paréntesis y tiene un 2 aquí. Pues eso, el paréntesis afecta al nitrógeno. Luego de nitrógeno habrá 2. 14 por 2, que son 28. Y de oxígeno, el oxígeno tiene aquí un 3, pero a la vez el paréntesis es un 2. Y hay que multiplicar 3 por 2, 6. O sea, 16 por 6. Y esto van a ser igual a 96. Así que si ahora efectuamos esta suma nos va a dar igual a 164. Y vamos a expresarlo como masa molecular y masa molar, que sería la masa molecular 164 UMAS y la masa molar como 164 gramos mol. Ahora tenemos aquí este último compuesto, que es el último que vamos a hacer, que es el clorato de potasio, una sal. Vamos a calcular la masa molecular y la masa molar. Bueno, te propongo que a la vista de la explicación y de cómo hemos resuelto los ejemplos anteriores, pauses un momentito el vídeo e intentes resolver tú este ejercicio y ahora a continuación os explico la solución. Pues os explico ahora que identificamos los elementos que serían potasio, cloro y oxígeno. Esos tres son los elementos. Escribimos sus masas atómicas, que tenemos aquí los datos, la del potasio 39, la del cloro 35,5 y la del oxígeno 16. Y multiplicamos por las veces que se repite cada uno. La operación resuelta sería 122,5 y ahora ya lo escribimos en forma de masa molecular, 122,5 que UMAS. Ya sabéis que como lleva la U, es sencillo recordar que es en UMAS. Y la masa molar sería 122,5 gramos mol. Terminamos ahora con un breve resumen final en el que incluiremos los conceptos que se han trabajado en el vídeo y también el concepto de mol. Estequiometría. Masa molecular y molar. Masa molecular es la masa de una molécula y se puede definir como la suma de las masas atómicas de todos los átomos de una molécula. Se expresa en UMAS. Masa molar es la cantidad de masa que una sustancia tiene en un mol. Mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales, átomos, moléculas o partículas, como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Se expresa en gramos mol. Pasos para calcularlas. Para calcular masa molecular y molar hemos seguido los siguientes pasos. Primero, identificar los elementos del compuesto. Segundo, masas atómicas de cada elemento. Tercero, multiplicar por las veces que se repite. Cuarto, sumar. Y quinto, expresar en las unidades. Gramos mol para la masa molar y UMAS para la masa molecular. Diferencia entre masa molecular y molar. Masa molecular y molar coinciden en cuanto a la cantidad numérica. La diferencia está en las unidades en las que se expresan. Gramos mol para la masa molar y UMAS para la masa molecular. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos aprendido a calcular la masa molar y la masa molecular, que recordad que es lo mismo que peso molar y peso molecular. Son dos maneras distintas de llamar al mismo concepto. Recuerda también que al final del vídeo te dejo el enlace a la lista completa donde puedes ver muchos vídeos con ejercicios resueltos y todos los conceptos explicados. Si este vídeo te ha gustado, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao!
Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.